Good morning, everyone. I'm here with Dr. Iglio, our director of our middle school. Estoy aquí con la doctora Iglio, que es nuestra directora escolar de la escuela intermedia. Y ella tiene un mensaje para nosotros y también aquí con nosotros está el Consejo de Familias en un laboratorio de liderazgo hoy viernes. Also with us is our family council, and they are meeting every other Friday for their leadership labs. And so she's directing this message to all of you. Welcome, Dr. Iglio. Oh, you're muted. My favorite thing. Thank you. Good morning, everyone. Buenos días todos. Espero que todos estén bien. Muchas gracias por darme este momento para hablar con ustedes. Quería dejarles saber que estas últimas 2 semanas que han comenzado los niños a la escuela, ha hecho unas 2 semanas fantásticas. Han entrado a la escuela, son muy amables, me han saludado, quieren saber más de mí, yo paso a conversar con ellos, voy al lonche una vez a conversar y hablar con ellos. Es un placer a tener sus niños aquí y espero que seguimos creciendo y estando juntos para que ellos sean, se me olvida la palabra, successful. Exitosos. Exitosos en su aprendizaje aquí. Estoy muy contenta de ser la directora aquí. He conocido muchas familias y los niños, los que trabajan aquí. Es un lugar muy especial y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con sus niños. Quería dejarles saber, buenas 2 semanas. También le quería dejar un recuerdo que el lunes no hay clases. Los maestros van a estar aprendiendo ese día ellos. Les vamos a dar unos talleres para seguir haciendo mejor en su práctica con sus niños. También va a venir el Día de los Padres, conferencia de los padres. Quiero dejarles saber que ese día no es para que ustedes hablen con todos los maestros, es el día que ustedes van a encontrarse, hacer una cita con los advisors. Los advisors ese día va a hablar sobre los metas que su niña ha creado aquí en la escuela, cómo van a llegar a esas metas. Vamos a hablar sobre los exámenes que ya han tomado y cuáles son los resultados de esos exámenes y qué van a ser los pasos para asegurar que ellos son exitosos en el año escolar. Las personas que van a estar disponibles para hablar con ustedes afuera de los advisors van a ser la directora del programa de After School, PSW, si usted quiere todavía apuntar a su niño, tiene unas preguntas, va a estar Tatiana y el departamento de ella, una mesa para ellos. El departamento de atlético va a estar ahí y ellos van a tener una mesa para conversar y hablar y se tienen unas preguntas. Y van a tener una mesa los trabajadores sociales y el IEP, o sea, usted quiere parar, tener una pregunta, tiene una preocupación o quería saber más de ellos van a estar disponibles con hablar con ustedes. Y también quería hablarles que ustedes van a comenzar a recibir información sobre paseos del año escolar que va a haber. Yo sé que el 8º grado va a tener un paseo al último del año de todos los que han aprendido. Van a ir 2 días a Washington, D.C. Tenemos espacio para 50 niños y los primeros 50 son los que van a atender. El señor Mr. Brady, él va a mandar información antes de que se acabe la próxima semana con todos los detalles del paseo. Okay, pero ese paseo no es hasta mayo, pero tenemos que comenzar a hacer el depósito y comenzar a trabajar por los pagos por eso, ¿ok? Bueno, con todo eso, si alguien tiene una pregunta, puedo coger unas o 2 preguntitas. Y muchas gracias otra vez por dejarme estar aquí y presentar con ustedes y ser la directora de la escuela y pasarme este tiempo con sus niños. So. And now, Dr. X, if you can address all the families who speak English only. My goodness, I'm not going to remember everything. I practice. All right. Good morning, everyone. I just want to say that the last 2 weeks have been wonderful 2 weeks this school year. I've met a lot of the children. They've come in so happy and content. I've stopped and had some lunches with them. I meet them in the door every morning.
And it's just really a pleasure to have them. I thank you for allowing me to be the principal here so I can spend this time and share this space with them. It's been nothing but joy. We have a wonderful staff. We have wonderful parents. And just thank you for making me feel comfortable. I came here to make a couple of announcements. The first one is just a reminder that there is no classes in session on Monday. So please make sure that your children stay at home or they just don't come to school. The teachers will be in professional development. They will be learning so they can perfect their craft and make sure that they become better teachers for your children. Also, I want to let you know parent-teacher conference is coming up later this month. This day is not a day that you're going to meet all of the teachers. It's a day that you're going to speak with the advisors. The advisors are going to indicate the information of your child, what advisory they're in, what's the goals that they created themselves for the school year, how they're going to reach that goal, how can you support them on reaching that goal. Then they're going to talk about any testing that they've taken, what are the scores for that, and then what are the plans to ensure that they continue to improve for the school year. The people that will be available aside from the advisor are going to be a table with the social workers and the IEP coordinator. So you could, if you have any questions, you can stop by. The FACE department, the family FACE with Tatiana and Lourdes, they're going to have a table and you can stop by and speak with them. Athletics and PSW, the after school program, will have a table in case you have any questions or concerns, or if you still want to sign your child up for it, then you're more than welcome to do it at that time if you haven't done so already. We're really excited to also share that there's going to be some field trips coming up for the school year. The 8th grade is going to have their end of the year field trip to Washington, D.C. It is going to be a 2-day trip. You will get some information shortly on that from Mr. Brady. And it's going to be for the first 50 students. There is going to be a deposit, but I know that we're doing some fundraising to help set off the cost of that trip. And we're excited and looking forward to not only that trip, but to really have your children step out of the classroom and step out of the building and really get to know the different opportunities that they have outside of the room. So with that, if anyone has any questions, I'd be more than happy to respond to a couple of them. And I look forward to seeing you outside or in the building. And thank you once again for allowing me to be the principal of your school. So. Thank you. Welcome. Yeah. So, en español, right? Sí. So, entiendo que es septiembre 29, pero no sé la hora. Va a ser las 10 hasta las 7 de la noche. ¿Y presencial o se puede hacer por Zoom también? O va a ser presente, no va a haber Zoom, o sea, de verdadmente es porque, vamos a decir, por el trabajo o algo, podemos hacer una excepción, pero usted me deja saber y yo le hablo con el advisor para que haga esa excepción, pero de verdad, nos gustaría que entre los padres, pero si por cualquier cosa no puede entrar, por cualquier, una emergencia o algo, podemos hacer esa acomodación. Ok, gracias. De nada. So the question was about the timing of the parent-teacher conference, and we want to stress that this is a time for you to come with your child and really talk to the advisor to set up those goals. So it's very important. It's in person. Now, if there are extreme measures where you cannot be here, there was an emergency or something like that, then we'll look into see how to make accommodations. But it really is an in-person event. I think I have another question, Dr. Higgs, from here, one of the parents. Sí, buenos días. Usted dijo que para el paseo de los niños de 8 grados, solamente los 50 primeros que se anoten pueden ir. Entonces, ¿cuántos niños de 8 grados va ahí? ¿Y por qué no le dan la oportunidad a todos los niños que puedan ir allá? Sí, porque no sabemos la interés, entonces si los primeros 50 asientos se llenan y, ¿cómo se llama? Hay más interés, ahí abrimos para otros bus. Como para que agilicen. Ajá, porque entonces nos dan el precio por 2 y 3 buses y entonces
tenemos que ver o si hay un interés o si se llenan los primeros 50 y todavía hay familias que quieren participar o que ahí podemos abrir el segundo, el bus, o si no, nos cobran por los dos buses o si no se llenan, no los cobran como quieran. Oh. Muy bien, muy bien. Gracias. Se hace So good question. So it's for the field trip on, I'm just translating for the field trip that if we could have, why do only 50 children are allowed to go to the trip? Because we said the first 50, and the first 50 is the 50 minimum, because we want to make sure that there is enough interest of families of sending their kids to the trip. Obviously, if there are more children who want to go, we want to make a space for everybody to go, but we want to make sure that we are not spending money on buses and then children are not going to show up. So that's why it's the requirements of at least we're going to have 50 children to participate. Thank you for that question. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay. All right. So thank you so much, Dr. Iglio, for being with us and visiting our Family Council Leadership Lab. Thank And you so much for having me. Y otra vez, muchas gracias por tenerme y tengan un buen día y cuídense mucho. gracias. Gracias.